Yo creo que iniciamos, Karen, por respeto a los que ya llegaron. Vale, muy bien. Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a esta segunda actividad de la agenda del día de hoy de Ideas to Reality, el evento anual de la Dirección de Investigaciones que convoca diferentes tópicos y temáticas. Entendemos que su permanencia en el evento nos autoriza a utilizar posteriormente las grabaciones de estas actividades académicas, por lo que les recordamos que están siendo grabados y con fines académicos podríamos utilizar estas piezas audiovisuales. Voy entonces a dar el paso a esta conferencia, a este panel, y me voy a permitir presentar a nuestra panelista, la doctora Marta Lucía Orellana Hernández, quien es profesora titular de nuestra universidad, pero además es la coordinadora del doctorado en ingeniería en red que tenemos con la Universidad Autónoma de Manizales, la Autónoma de Occidente y nosotros como la UNAP. Es asesora pedagógica de UNAP Creative y además ha sido también directora de la Maestría en Tecnología Educativa del TEC de Monterrey, directora de la Maestría en e-Learning de la Universidad Oberta de Cataluña en convenio con la UNAP y directora de UNAP Virtual. Asimismo, coordinadora académica de la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos y su formación académica da cuenta de ser una doctora y magíster en tecnología educativa de la Universidad de Islas Baleares en España y tener una maestría en ciencias computacionales de la Universidad UNAP junto con el TEC de Monterrey y ha sido miembro activa de todas las actividades académicas e investigativas y pertenece al grupo de pensamiento sistémico, puntualmente en la línea de pensamiento sistémico, educación y tecnología. Entonces le doy la bienvenida a Marta Orellana y cedo la palabra y el dominio de pantalla. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Pues bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este panel que estará concentrado en el ODS 4, que se relaciona con educación. Y esto en medio del evento de Ideas to Reality organizado por Investigaciones UNAP. Entonces, voy a hacer una muy breve presentación del tema de los ODS. Luego voy a presentar las metas del ODS de educación, las establecidas por las Naciones Unidas, los indicadores. Y luego vamos a dar paso para que las personas que nos acompañan, que tienen proyectos de investigación activos relacionados con este ODS, pues abran sus micrófonos, nos compartan un poco sobre su proyecto, nos compartan un poco sobre retos y oportunidades que encuentren allí y que, bueno, los invitamos a que en ese momento se dé una discusión interesante con aprendizajes que seguramente todos tendrán para compartir y que pueden enriquecer el trabajo de otros investigadores y profesores UNAP de otras instituciones que nos estén acompañando. Entonces, pues vamos a dar inicio a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues fueron aprobados en el año 2015 por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Nació así la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se convirtió en una hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo mundial, en que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas desempeñan un rol central. Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están guiando el trabajo de Naciones Unidas hasta 2030. Tiene tres características importantes y es que es una agenda civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios. Una segunda característica es una agenda universal porque busca una alianza renovada donde todos los países participen por igual. Y la tercera característica, indivisible, porque integra tres pilares del desarrollo sostenible que son el económico, el social y el medioambiental, presentando así una visión holística del desarrollo. 17 objetivos y 169 metas con el eslogan de no dejar a nadie detrás. Es decir, que sea incluyente.
Bueno, ¿qué oportunidades presentan los ODS? Voy a decir algunas de esas oportunidades que mencionaba la doctora Lina Arbeláez, gerente nacional de reducción de pobreza e inequidad del PNUD Colombia, en un evento en la Universidad del Bosque en 2018. Algunos extractos de lo que ella decía es: una oportunidad para todos para lograr un desarrollo incluyente en el que seamos económicamente rentables, socialmente sostenibles y ambientalmente responsables. Una oportunidad de abordar los desafíos de la cuarta revolución industrial. Una hoja de ruta para mirarnos de manera innovadora y creativa y así generar cambios colectivos y transformadores para construir un nuevo modelo de sociedad. Y en suma, una invitación a trabajar de manera colectiva. También en esa presentación mencionaba 5 factores claves con los que el sector privado podía trabajar a la luz de los ODS. No los voy a mencionar todos, pero voy a hacer énfasis en el primero, que es generar nuevos ingresos por cuenta de la innovación en los modelos de negocio. Y lo menciono porque, aunque hay un ODS que está directamente relacionado, es un aspecto muy importante para nosotros en las instituciones de educación superior también. Bueno, sobre ese, decir que hablando de las oportunidades, MinCiencias tiene un sitio web de oportunidades internacionales que no necesariamente son convocatorias abiertas por MinCiencias, pero que sí MinCiencias reúne convocatorias a nivel mundial donde se invita a diferentes entidades a que presenten proyectos que vayan dirigidos a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, así que siempre están allí actualizadas en este sitio. ¿Cómo podemos contribuir las instituciones de educación superior a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible? Pues bueno, de varias formas. Yo voy a decir 3 principales que son tomadas de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, y esas 3 son docencia, investigación y transferencia, política institucional y liderazgo social. Docencia, viendo a los graduados de las instituciones educativas como agentes de cambio en su país y en el mundo. Investigación y transferencia, como una invitación a conseguir aliados y trabajar conjuntamente en la implementación de soluciones. Y política institucional y liderazgo social, apropiando los principios de los ODS en el gobierno universitario y en el compromiso público. Bueno, nosotros como universidad, como ya lo decía el doctor Juan Camilo en la apertura del evento, pues no necesariamente debemos o tenemos la capacidad para apostarle a todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí es importante, y lo estamos haciendo nosotros y muchas otras universidades en el mundo, identificar cuál es el estado actual de los ODS, identificar retos y oportunidades para la universidad, y a partir de las capacidades que tengamos en la universidad y que podamos fortalecer en alianza con otras organizaciones, establecer nuestro propio mapa y establecer nuestra propia ruta, nuestras propias metas e indicadores para aportarle como institución a esos objetivos. Y ese es uno de los propósitos que tiene este evento, no porque haya empezado a hacerse hasta ahora, sino porque se está socializando una parte de ese trabajo que ya se viene haciendo en la universidad. Cuando queremos conocer el estado actual de los ODS, bueno, hay varias organizaciones que tienen esta información publicada. Por ejemplo, está el Foro de los Países de América Latina y el Caribe, de la CEPAL. Ellos tienen su sitio web, tienen estadísticas permanentemente actualizadas por país, y también está de nuestro gobierno nacional, el sitio web de Cómo va Colombia en los ODS. Es un sitio que también está permanentemente actualizado a nivel de departamentos, y allí trabaja fuertemente el Departamento Nacional de Planeación en esta actualización. ¿Cómo podemos evaluar el impacto de esas contribuciones? Bueno, pues si se trata de contribuciones a nivel mundial,
También hay varios sitios donde se tiene estas estadísticas para compartirlas con todo el mundo. Y estas organizaciones como las que están aquí, por ejemplo, el Global Report Initiative, que es un pacto mundial de las Naciones Unidas que ofrecen correspondencia con la Agenda 2030, ellos tienen ubicados apoyos a nivel mundial para recoger esa información y reportarla y consolidarla y mantener actualizado ese consolidado a nivel mundial. En cuanto a la CEPAL, también se tienen esos indicadores, pero apostándole mucho más a lo que es América Latina y el Caribe. Y a nivel de universidades, como decíamos también, que qué podíamos hacer desde las instituciones de educación superior, pues también se han establecido algunos rankings, como este que es el Times Higher Education University Impact Ranking. Allí se trabaja en investigación, divulgación y gestión, y cualquier universidad podría pertenecer, tiene que entrar al sitio, registrarse y estar pendiente de enviar los datos que solicitan en las fechas establecidas. Y bueno, a nivel más local de cada universidad, pues cada universidad también puede establecer, y lo vienen haciendo las universidades, instrumentos de evaluación de cómo la universidad está alcanzando esas metas con esos indicadores que se propone, que veíamos atrás que cada una, según sus capacidades y sus alianzas, podía definir muy propias de la universidad. Entonces, bueno, para hacerlo, pues una cosa importante que hacen las universidades es, vamos a mapear lo que nosotros podemos hacer y vamos a involucrar esos diferentes metas e indicadores desde el mismo plan de desarrollo institucional. O sea, cómo mapeamos esas metas e indicadores en el plan de desarrollo UNAP, cómo las mapeamos en el plan de acción de la Dirección de Investigaciones, cómo las mapeamos en el plan de acción de extensión, y así en las diferentes dependencias y entidades de las universidades, sus propias metas, sus propios indicadores, de manera que transversalicen la institución. Bueno, decir aquí, compartir más bien algo que está dicho en el libro verde de Colciencias, que la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales planteados en estos objetivos exige transformaciones tanto en la comprensión de los problemas como en el abordaje de sus posibles soluciones. Estas transformaciones en la forma como producimos, usamos, distribuimos, organizamos, vivimos y trabajamos. Una transformación total y a nivel mundial. Decir que la ciencia, tecnología e innovación se presenta como un elemento transversal para apoyarnos en este propósito de conseguir esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá de lo que dice el objetivo 9 sobre industria, innovación e infraestructura. Es decir, no ver el objetivo 9 como un objetivo que hay que cumplir aisladamente, sino de pronto verlo más bien como un objetivo que transversaliza los demás objetivos y ayuda a cumplir las metas de los otros objetivos. Hablando de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lo que investigaciones está haciendo, pues bueno, dentro del plan de acción que tiene Investigaciones UNAP, y esta imagen es de 2021, hay un aspecto que es la focalización, y allí Investigaciones ya tiene claro que va a concentrar las líneas y los grupos alineados con los ODS y unas apuestas estratégicas. Y como decía Colciencias, en su momento Colciencias en 2018, la importancia de priorizar las agendas de investigación en conexión con las necesidades sociales y esos objetivos. Entonces, lo que se quiere en investigaciones va muy de la mano con esa priorización de las agencias, y como decía hace un momento, no solo desde la investigación, sino desde los diferentes dependencias y aspectos de las universidades. Bueno, pues ese era como el abrebocas del ODS para iniciar esta presentación, y ahora nos vamos a enfocar en el tema de este panel que nos convoca aquí, que es el objetivo 4, educación de calidad. ¿Qué dice la meta? No, las metas las vemos en un momento. ¿Qué dice el objetivo 4? Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Ese es el objetivo.
educación inclusiva y equitativa y de calidad. ¿Por qué? Porque una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. O sea que si logramos ese objetivo nos sirve para apalancar la consecución de muchos otros objetivos dentro de la agenda. Eso es el objetivo, las metas que voy a presentar del objetivo 4 son como están establecidas desde Naciones Unidas, porque pues algunos países y algunas instituciones las adecúan a sus propias capacidades, entonces estamos usando las de Naciones Unidas. Entonces, son las siguientes metas. La primera meta, de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. La segunda, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Entonces, digamos que estas dos tienen mucho que ver con el acceso equitativo a la educación desde preescolar, primaria y secundaria. Pero no solamente asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso, sino también que terminen y también que haya sido una educación de calidad. Y eso es importante porque cuando estemos estableciendo nuestras propias metas y nuestros propios indicadores, pues habría que ver, bueno, una cosa es estudiantes de primer ingreso, otra cosa es graduados y otra cosa cómo medimos la calidad de esa educación. Tercero, de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Y cuarto, de aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Y quinta, de aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, en las anteriores veíamos que acceso equitativo a una educación de calidad desde el preescolar, la primaria y la secundaria, que tengan acceso y que terminen. Y aquí estamos viendo que no solamente primaria y secundaria y preescolar, sino también lo que tiene que ver con formación técnica, profesional y superior. Y nuevamente que sea una educación de calidad y que prepare a estas personas para el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Y adicionalmente, un llamado a la inclusión, a tener muy en cuenta que se llegue con esta educación también a las personas que tienen discapacidad, pero también a otro sector vulnerable que son pueblos indígenas y otros niños en otra situación de vulnerabilidad. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Y de aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Entonces, como veíamos que dando educación de calidad podíamos apalancar la consecución de los demás objetivos de desarrollo sostenible, esta es una meta que está dirigida hacia allí. O sea, no solamente educación preescolar, básica, media, técnica profesional superior para el empleo y el emprendimiento, sino también asegurar los que nos compete, una parte a nosotros, pero no somos los únicos, el tema de
facilitar aprendizajes y nosotros debemos facilitarlos también, asegurar que se dé al interior de la universidad el tema de promover el desarrollo sostenible en las personas que estamos educando, promover el desarrollo sostenible en los programas que ya mencionábamos, básica, media y superior, formales, pero también promover el desarrollo sostenible en programas de educación continua, por ejemplo. Una más, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Esta es una meta a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países africanos. Hago una pausa cuando digo países africanos porque resulta que de la gran cantidad de niños que no tienen acceso a la educación hoy, hay una estadística que dice que el 50% de esos niños que no tienen acceso son niños de países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones de países desarrollados y otros países en desarrollo. Entonces, 4B a 2020, aumentar el tema de becas para lograr ese propósito. Y el último 4C, de aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Entonces, sí, la educación de calidad que hemos insistido cuando los mencionamos es muy importante, pues es importante formar a los docentes que van a apoyar en esta educación. Bueno, no voy a leer en este momento los indicadores. Quiero mencionar aquí que también en el libro verde de Colciencias hay un tema interesante que es el de no pensar solamente en este proyecto de investigación a qué ODS apunta o da respuesta, sino pensar en cómo articular diferentes ODS para lograr una mejor implementación y una mejor consecución de los objetivos. Entonces allí ellos clasifican a los ODS en 3 tipos. Uno son los de sistemas sociotécnicos que proveen bienes o servicios o protegen los recursos, y allí está, por ejemplo, el 4, que es de educación. Hay otro que es el que brinda las condiciones para que se den los diferentes ODS, y hay otro que se llama el de direcciones transversales, es el que ayuda a direccionar los demás ODS. Entonces, es como una invitación interesante a que pensemos en una forma holista, como se decía al principio, de ver cómo no solamente asociamos un proyecto con un ODS en particular, sino cómo utilizamos los otros que se transversalizan y que nos pueden ayudar a lograr mejor un objetivo. Sobre esto, por ejemplo, voy a mencionar esto que está sucediendo ahora por el COVID-19, y es que muy desafortunadamente esta pandemia, en lo que tiene que ver con el objetivo que estamos hablando, que es el de educación, pues ha afectado bastante lo que se quería conseguir, ha afectado bastante lo que ya se estaba consiguiendo, porque a raíz de la pandemia, pues muchos más niños, muchos más de lo que había antes de la pandemia sin acceso a educación, ahora tenemos muchos más sin acceso a educación, muchos más que no pudieron ingresar y muchos más que desafortunadamente tuvieron que retirarse. Entonces, pues a raíz de esto están surgiendo alianzas a nivel internacional para luchar contra esta situación. Por ejemplo, está la que se llama la Coalición Mundial para la Educación COVID-19, que es una alianza entre Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y asociados de tecnología de información para diseñar e implantar soluciones innovadoras que hagan que ayuden a esos países a abordar las lagunas de contenido y conectividad.
para facilitar oportunidades de aprendizaje inclusivo. Todo eso a raíz de la pandemia, pero pues todo eso también ya se podría hacer antes y seguir haciendo después de la pandemia, pero es algo que surge a raíz de la pandemia. Y también quiero mencionar, para terminar, y también con relación a la pandemia, algo que sucedió en China, y es que el gobierno de China lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube con 7.000 servidores y 90 terabytes de banda ancha que permite que 50 millones de estudiantes se conecten simultáneamente. Entonces, esto lo dijo el director de educación de la OCDE en una entrevista. Entonces, estoy diciendo aquí cómo, por ejemplo, en el caso de la educación, este es el ODS 4, pero cómo los otros ODS y sobre todo los que tienen que ver con innovación y tecnología pueden apoyar y apalancar el logro de otros ODS como este. Por ejemplo, nosotros en la universidad tendríamos mucho que hacer trabajando con el 9 que viene en la siguiente panel y educación, así como también ese ODS 9 apoya a muchos más otros ODS. Pues bueno, estas son las referencias y ahora sí, vamos a dar inicio al panel. Una invitación para que todos pues abran sus micrófonos, conversamos un poquito sobre sus proyectos. Yo traigo aquí unas preguntas como para generar las primeras interacciones. Pero pues también quiero, antes de empezar a generar esas primeras interacciones a partir de las preguntas, pues quisiera invitar a algunas personas a que nos compartan cuáles son los proyectos de investigación que consideran que están relacionados con este ODS 4, nos compartan un poquito de qué se trata, cómo ha sido la experiencia trabajando en ese proyecto, qué aprendizaje nos quiere compartir. ¿Alguien que quiera participar? Yo podría compartir la experiencia. Vale, José, gracias. Buenos días a todos. Yo quisiera compartir la experiencia de trabajo con la joven investigadora Luisa Tejada, quien es graduada del programa de educación infantil de la universidad. Y pues con ella estuvimos trabajando en estrategias para el aprovechamiento del Internet de las cosas en la educación rural, en especial relacionada con el asunto de paz y reconciliación. El asunto del Internet de las cosas brinda oportunidades muy importantes porque hay que tener en cuenta que a veces las personas, los jóvenes, los niños de la educación rural tienen serias dificultades incluso para llegar a los establecimientos educativos. Entonces, el Internet de las cosas, una tecnología pues que es una tendencia actual, brinda algunas oportunidades, por ejemplo, para que los niños desde un celular, desde su casa, siempre y cuando haya alguna mínima condición de conectividad, puedan incluso interactuar con recursos que se encuentran en sus instituciones educativas y acceder a materiales y contenidos, bueno, obviamente no solamente con Internet de las cosas, pero poder acceder a la educación, tener mejores oportunidades. Porque hay veces que los niños y jóvenes rurales tienen dificultades incluso para desplazarse, porque hubo derrumbes, eso no es bastante común y no pueden desplazarse a las instituciones educativas. Entonces ahí con ello, por ejemplo, pueden interactuar con un laboratorio y con algún recurso de un laboratorio, gracias a las oportunidades que puede brindar de pronto el Internet de las cosas. Entonces, en ese sentido, el Internet de las cosas es una oportunidad. Entonces, en ese proyecto estuvimos explorando esas oportunidades que brinda el Internet de las cosas para brindarle oportunidades a los niños y jóvenes rurales de acceder a la educación. Ahí en este momento pues ya Luisa terminó su año de joven investigadora y en este momento está trabajando en su maestría y dándole continuidad al tema.
Entonces, bueno, ese es mi comentario y pues cierro la intervención. Muchas gracias. José, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera Yo compartir? voy a hacer una intervención muy corta porque María Piedad va a intervenir después. Mi intervención, bueno, primero pues obviamente saludarlos a todos. Tenemos 56 participantes, cosa que me complace. Y decirles que esta es una conversación muy de colegas, veámoslo así, y lo que queremos aquí, y es el propósito de este evento, digamos, más que nada, es conocer en qué estamos trabajando en este tema de los ODS y ahí encontrar, por ejemplo, con lo que José Daniel acaba de mencionar, mira, el tema de Internet de las cosas, cómo se articula con educación, cómo desde lo que yo estoy haciendo, eso es lo que buscamos identificar. Entonces, pues, entre más puedan intervenir y hablar, pues muchísimo mejor. Ya veo que Sandra mencionó y entonces bueno, pero Marta, no quiero quitarte la moderación, obviamente. Viene María Piedad, Sandra, y les diría, de pronto nos ha pasado a muchos, para levantar la manita, hay un botoncito en la parte inferior donde dice reacciones o reactions, y ahí le da uno clic en reacciones y ahí dice levantar la mano o raise hand, para quienes no de pronto han detectado, y con eso puede ayudar a Marta para las intervenciones. Muchas gracias, un saludo para todos y aquí estaré conectado escuchando. Gracias, César. Pues yo voy a hacer algo y es, de pronto, esto puede facilitar que alguien quiera participar de entrada y no tener que esperar para participar luego. Entonces, de pronto, en vez de tener, bueno, vamos a hacer esta pregunta y sobre esta pregunta, ¿quién quiere participar? Yo les voy a mostrar las preguntas que traía y de pronto alguien en su participación puede decir algo de la segunda, de la cuarta, un poquito de cada una, o alguien mirando todas esas preguntas puede decir, bueno, mira, José, lo que tú acabas de decir, porque yo le iba a preguntar a José que si había tenido alguna alianza para su proyecto, ya esa es la siguiente pregunta, pero voy a mostrarlas todas y así eso no nos genera como una barrera para la discusión. La primera era de qué manera su proyecto o trabajo de investigación ha contribuido al ODS abordado en el panel, que es el 4, educación. Pero luego viene una que es, ¿con qué otros ODS se están articulando o podrían articularse para potenciar su implementación? Entonces podríamos hablar de una vez de las dos cosas. Por ejemplo, José está articulando al menos dos ODS en la participación que hizo, al menos el 9 y el 4. Otra pregunta, ¿qué alianzas se podrían crear para trabajar colectivamente y fortalecer las capacidades para dar respuesta a los ODS? Porque como decíamos en el abrebocas de los ODS, detrás de todo esto hay una gran invitación a trabajar colectivamente. Las universidades, las diferentes organizaciones, unirse, los diferentes sectores, el educativo, el empresarial, el gubernamental, la sociedad civil, todo el mundo, y unirse con otras universidades, con otras organizaciones, con otros países, el mundo entero. Entonces, crear alianzas, y eso también es importante. Entonces, qué bueno que cuando alguien nos comparta, diga, y nosotros hicimos alianza con tales y tales, pues, para ver cómo esto se va efectivamente implementando. ¿Qué retos y oportunidades se identifican para el país y para la UNAP con relación a los ODS? ¿Qué retos se les han presentado en el desarrollo de sus proyectos? ¿Qué aprendizajes para compartir con los investigadores y grupos a partir de estas experiencias? Entonces pongo sobre la mesa estas diferentes como preguntas disparadoras para ver que las tengan en cuenta cuando quieran aportar. No importa, pueden responder a cualquiera de ellas o decir algo que no esté planteado en ninguna de las preguntas. Lo que nos quieran compartir alrededor de proyectos de investigación, ODS 4 y otros ODS, experiencias para compartir, aprendizajes, oportunidades para la UNAP, retos, sugerencias. Cuñas también, por ejemplo, Adriana y Lina, sé que van a hablar sobre algo de un proyecto que el 28 de febrero es una fecha clave, entonces todo es bienvenido. Entonces voy a darle la palabra a Sandra Páez, que muy juiciosa levantó la mano. Sandra, ¿tienes la palabra? Si estás todavía. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Sandra. Muy bien, gracias. Un saludo para todos.
Un saludo especial para ti, Marta, un saludo para César. Me gustaría comenzar mencionando que lo que he desarrollado ha sido un proceso, no ha sido, digamos, cuestión del azar, sino que ha sido un proceso que se erigió en las bases de una Creative, cuando estaba el doctor César Guerrero haciendo la dirección, y que derivado de la compañía que él me permitió, se fueron generando algunas ideas que posteriormente, indiscutiblemente, maduraron, porque las ideas iniciales eran terriblemente incipientes. Aunque existía una voluntad, pues eran incipientes. Pero con la compañía de una Creative, paulatinamente fueron madurando. Lo que he desarrollado es un componente de 3 tópicos, y a ese componente lo he denominado Art, Ethics and Law, que es la integración del arte, la ética al derecho. Tiene el propósito fundamental de intentar colaborar en el mejor aprendizaje de ciertos elementos teóricos a los estudiantes. En las asignaturas que imparto, usualmente tenemos dificultades porque son temas como la filosofía, como la teoría de la moral, y suelen generar complicaciones para la comprensión por parte de los muchachos. Y con este componente se presentó la posibilidad que esa comprensión fuera mejor. Esos 3 componentes, ese componente está compuesto por tres ejercicios. El primero de ellos es el póster jurídico, que es la aplicación del cine jurídico a ciertos elementos teóricos. Entonces, lo que hacen los estudiantes es hacer una representación de una escena de una película jurídica. El otro ejercicio es el ejercicio de los glosadores, que es la representación por parte de los estudiantes y por parte mía de la labor que hacían los glosadores en la Edad Media, la pedagogía de la interpretación de los códex, y de esa manera permito que los estudiantes puedan tener un mejor acercamiento a un eje temático que resulte difícil para ellos. Y adicional a eso, pues el póster histórico. El póster histórico tiene la relevancia que es tener presente un hecho histórico, ya sea nacional o internacional, y que los estudiantes lo puedan proyectar en póster. Hemos tenido varias versiones de forma presencial y de forma virtual, como por ejemplo el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la masacre de La Rochela, el atentado al Nogal, y adicionalmente la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos. Me gustaría hacer un énfasis acerca de una de las preguntas que tú mencionabas, y es acerca de los retos. El reto no ha sido solamente para los muchachos, sino ha sido también para mí. Se rompe, digamos, un modelo de estructura educativa, intentando salir de un marco meramente teórico. No es fácil, a los chicos les da timidez, lo que ellos usualmente denominan como oso, le tienen pánico escénico al bullying, a que sus compañeros de otros semestres, de otras asignaturas se rían de lo que ellos hacen, de la representación que ellos hacen, pero una vez pasa esa primera etapa de la timidez, del susto, del pánico escénico, ellos empiezan a asumir el rol, y ya del temor se pasa a la diversión, y de la diversión se pasa a la seriedad del ejercicio. Porque alguien podría pensar que las actividades son de relajo, que no tienen ningún componente de rigurosidad académica. Es muy fácil que alguien piense eso cuando no conoce el ejercicio. Pero lo cierto es que los chicos
una vez pasan esas 3 etapas, asumen con seriedad el rol de la comprensión del eje temático. Considero que se adecúa este proyecto que he desarrollado y que me ha permitido la facultad de desarrollar, a pesar de las inquietudes, de las preguntas que pueda suscitar, con el componente número 4, porque es que una de las preocupaciones que tiene la ONU, o que expuso desde el principio, es que existe una inmensa dificultad a nivel universal de la comprensión de las matemáticas y de la lectura. Acerca de eso, la ONU ha sido repetitiva y ha dicho, hay que fortalecer 2 elementos fundamentales al interior de la educación, la lectura y las matemáticas. Entonces, a través de acercarnos a modelos diferentes de lectura, indiscutiblemente, desde mi punto de vista, claro, considero que podemos llegar a una mejor capacidad analítica, una capacidad más amplia de argumentación y, desde luego, una capacidad de discernimiento que permita el respeto por las ideas diferentes. Y eso que acabo de mencionar son elementos que se encuentran al interior del origen propio de la universidad. Entonces, digamos que no es que hayamos encontrado en los ODS una esfera nueva, sino es adecuar los principios misionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga a los ODS, ¿sí? Porque ahí los tenemos. Entonces, lo que hemos hecho es adecuarlos, ¿sí? Quería mencionar algo adicional y es la situación de la pobreza. Probablemente para algunas personas, o inicialmente para mí, pude tener la inquietud acerca de qué tenía que ver la búsqueda de la mejora en las condiciones de pobreza desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga con los estudiantes de Derecho. Y lo que he podido, o mejor, la conclusión a la que paulatinamente he llegado, es que nosotros tenemos de base, como abogados, una función social. Y una de esas líneas en las cuales podemos desarrollar la función social es en la superación de la pobreza en Colombia. Entonces, por esa línea podemos hacernos fuertes como personas, pero también como abogados. Ese es el referente que quería compartirles acerca de ese proyecto que he denominado Art, Ethics and Law. Sandra, muchas gracias. Mira que, bueno, tu proyecto es interesante desde muchos puntos de vista, pero uno que discutíamos hace unos días con unos compañeros hablando de tu proyecto, que lo presentaste a la convocatoria de innovación educativa, pues es que nos parece interesante cómo logras con este ingrediente de creatividad hacer que de pronto un programa al que nosotros vemos, puede que nos equivoquemos, pero vemos como que los estudiantes están como un poco acostumbrados a algo como muy, entre comillas, como muy serio, como muy formal, como muy estricto, y tú le das otro toque y haces que ellos como que se abran a otras posibilidades de expresión, por ejemplo, y es una posibilidad de expresión, pero que a la vez está permitiendo desarrollar su capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Es muy importante. O sea, lo direccionas hacia allá, no lo dejas solamente en el punto creativo, sino que le das la competencia que requiere el curso en el que lo estás implementando. Y ahora, con eso nada más, ya estamos hablando de cómo mejorar la oferta educativa de la UNAP, cómo mejorar la calidad educativa en la UNAP, los aprendizajes. Y bueno, estás ahora hablando de otro ingrediente que es desde Derecho y con tus estudiantes, cómo hacer énfasis también en el ODS que tiene que ver con la disminución de la pobreza, ¿sí? Sí, Marta, me gustaría agregar algo y es que antes de entrar a la pandemia, habíamos realizado otros 2 modelos, que esos 2 modelos, digamos que fueron la antesala de este componente, pero que generaron mayor inquietud
al interior del cuerpo docente y de los estudiantes, desde luego, y fue haber traído a Marqués a las clases. Marqués es mi perro. Y luego realizamos el flash mob. Y muchos profesores y muchos estudiantes decían, bueno, pero Sandra los puso a bailar y ¿qué tiene que ver un baile con derecho? ¿Sí? Entonces, insisto, cuando no nos damos la oportunidad de conocer, y eso me ha pasado, ¿sí? Lo primero que yo he hecho es hacer una crítica, ¿sí? Porque no me doy la oportunidad de conocer el proceso o lo que existe de base para la presentación de un proyecto. Y eso fue lo que sucedió con esos dos ejercicios. Primero, bueno, un perro para jugar, callen ese perro, no lo pongan a ladrar, ¿qué hace un perro en la universidad? Y después con el baile, bueno, ¿qué tiene que ver el baile con el derecho? Es más, ¿qué tiene que ver el baile con la ética? Pero después cuando fui explicando, y luego de un, digamos, un llamado, no de atención, pero sí de un llamado metodológico por parte de la doctora Lilia. Un llamado a la apertura. Sí, me dijo la doctora Lilia, Sandra, explica, porque es que si tú no explicas, los estudiantes y los profesores quedamos como que, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces, claro, yo el error en el que incurrí fue en no explicar antes de, ¿sí? Entonces, claro, el no explicar antes de generaba que las personas dijeran, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Y esto como para qué? Entonces, luego de esa solicitud metodológica por parte de la doctora Lilia Aide, entonces hice las cosas en el orden que debían ser. Primero presentar la explicación, el argumento, el soporte, el contexto, y desde luego cuando se presenta ya el componente, ahí sí se comprende de otra manera. Vale. Sandra, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias por la intervención. Gracias a ti. Y por los proyectos creativos y novedosos que Vale. vienes incluyendo en tu ejercicio docente. Y gracias por compartir. Vale. No, a ti, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a María Piedad. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, María. Está también con nosotros nuestro coinvestigador Luis Rubén Pérez. Los dos trabajamos alrededor de las perspectivas investigativas en innovación educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde el enfoque del e-learning. Entonces, allí lo que hicimos fue un estudio comparativo de los trabajos de investigación que en la universidad, bajo ese enfoque de e-learning, se habían desarrollado mirando la innovación educativa. Y entonces, respondiendo a esa primera pregunta, hay 3 tópicos que considero importantes, que son, en primer lugar, el e-learning, en segundo lugar, la autonomía del aprendizaje, y en tercer lugar, la educación de calidad, como aportes de esos ODS. Entonces, el e-learning, pues, ese aprendizaje en línea y esas comunidades virtuales de aprendizaje impactan favorablemente en el logro de unos entornos de aprendizaje más sustentables. Ese sería un buen aporte a partir de esos ODS. Pero también la autonomía en el aprendizaje, porque el conocimiento es el motor del crecimiento y en él el estudiante pues adquiere esa autonomía en esos procesos básicos de aprendizaje. Y en tercer lugar, esa educación de calidad, que es un gran aporte de esos ODS, que es uno de los motores para garantizar un desarrollo sostenible, pero que también las diferentes iniciativas que integran las TIC y esos procesos de enseñanza-aprendizaje que en ellas se dan, hacen más flexible y accesible la educación, puesto que en cualquier momento y desde cualquier lugar, los estudiantes pueden tener esos encuentros sincrónicos y asincrónicos, y ello les permite más flexibilidad y puede estar apuntándole a esa educación de calidad. Pero también Luis Rubén quiere hacer unos aportes como coinvestigador. Muchas gracias, María Piedad. Muchas gracias para todos los asistentes, el doctor César, la doctora Marta. Pues yo quisiera resaltar los retos de inclusión que tiene la Universidad Autónoma de Bucaramanga frente a la educación y el ODS. Parte de nuestra investigación consistía en hacer una revisión de qué había pasado con la formación en e-learning y en tecnología educativa de los últimos años que ha impartido la universidad.
Y afortunadamente, pues la universidad ha hecho un proceso de inclusión hacia la tecnología educativa y a la educación con TIC de estos profesores y maestros y maestras que han querido estudiar un posgrado como una maestría para continuar su proceso formativo, seguramente para ascender en el escalafón, pero particularmente para atender a sus preguntas sobre cómo mejorar los procesos académicos. Antes del año 2021, estos profesores eran excluidos. Es decir, llegar con estas iniciativas a los colegios resultaba ser todo un reto para ellos porque no eran escuchados, porque no eran atendidos, porque muchas de sus iniciativas se consideraban que no tenían cabida para toda la institución. Pero después del año 2020 nos hemos encontrado con otra realidad. Es decir, estos profesores que eran los excluidos ahora son los que incluyen, los que están generando los liderazgos al interior de cada institución, capacitando a sus compañeros en plataformas, generando estrategias de cómo propiciar nuevos recursos. Entonces me parece que la universidad, digamos, ha cumplido una meta que es formativa, es decir, preparar unas nuevas generaciones de profesionales desde la perspectiva de la educación con TIC, y que en este escenario coyuntural lo que nos hemos encontrado es que estos maestros que en algún momento en sus informes de trabajo de investigación pues consideraban que su propuesta era una sugerencia, una posibilidad para que las instituciones se tuvieran en cuenta sus secuencias didácticas, sus diseños, sus cursos, hoy en día son los profesores que donde no hay profesores de tecnología e informática son los que están liderando los procesos, e incluso en nuestra experiencia propia de la Universidad Autónoma, los primeros que fueron convocados a generar una estrategia de cómo atender la educación en medio del aislamiento, pues fueron los profesores que tienen las capacidades, las habilidades, los conocimientos para generar esa dinámica. Entonces, considero que la universidad no solamente debe seguir abriendo las puertas para las profesoras y profesores que quieren capacitarse, sino que también tiene un reto interno que es abrir el conocimiento a todas las demás instituciones educativas de la región que puedan acceder a los cursos. Por ejemplo, nosotros tenemos cursos de capacitación interna de la universidad en diferentes plataformas. ¿Por qué no abrir esos cursos también a todo el público en general e invitar a través de las secretarías de educación a los profesores y las profesoras que están en modo remoto y que están trabajando con lo poco que saben, con lo poco que tienen, pero que podríamos facilitarles las cosas simplemente con un celular o con un computador de cómo mejorar sus procesos de aprendizaje? No se necesitaría hacer grandes procesos de crear secuencias didácticas ni diseños instruccionales, sino simplemente darle las herramientas para esta coyuntura en donde pues seguramente en el sector privado muchas instituciones están volviendo a la presencialidad física, pero como ustedes entenderán en el sector público hay una resistencia a volver a la presencialidad, y de alguna manera este año seguramente, y algunos hablan del próximo, no se va a dar, por lo menos en las instituciones públicas, el retorno tan rápido y tan gradual como se esperaría. Y pues sería muy importante que las instituciones, aprovechando el potencial, por ejemplo, de la UNAD, de facilitar y complementar, y sobre todo asumir que ya la presencia de la educación acompañada de las TIC se ha convertido en una realidad, en una práctica cotidiana, y es inevitable que las instituciones de educación superior no abanderen y sobre todo motiven a las diferentes instituciones y los docentes a aprovechar este cambio de escenario educativo en el que nos encontramos. Entonces, muchas gracias, y pues bueno, nosotros seguimos con María Piedad en nuestro proyecto, y ojalá que estas reflexiones del proyecto que nosotros hemos desarrollado puedan ser apropiadas y llevadas a un siguiente nivel, que es el que nosotros nos proponemos como objetivo final, que es que en un doctorado en educación que tenga la Universidad Autónoma, el componente TIC sea tan protagónico como la investigación o la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rubén y María. Y mire que con el proyecto que están compartiendo, es que el e-learning nos apoya pues para conseguir trabajo, bueno, no conseguir totalmente, pero para apostarle a varias de las metas del objetivo, porque allí, por ejemplo, estamos viendo cómo nos ayuda a asegurar el acceso, cómo nos ayuda a la formación de docentes y cómo nos ayuda a conseguir inclusión. Inclusión no solamente de personas con discapacidad, sino también inclusión de personas que están en regiones apartadas que de otra manera no podrían tener acceso ni a educación básica, ni secundaria, ni universitaria, ¿sí?
Entonces, y bueno, y así también a otras poblaciones vulnerables. Así que el e-learning pues se convierte en un aliado nuestro para varias de las metas. Y no mencioné también educación de calidad, y con seguridad que sí, con el e-learning también lo estamos logrando. Entonces, muchísimas gracias. No sé, pues ya sugerías tú unos aliados que podríamos tener como para aumentar el alcance del proyecto, ¿verdad? Entonces ya hay una sugerencia de cómo seguir trabajando hacia allá para llegarle todavía a más personas, estudiantes y profesores con esta educación y learning. ¿Nos puedes compartir tus diapositivas? Bueno, José, quiero decir que cuando José participó, no le hice la pregunta directa de los aliados y se la hice luego y él está contestando aquí en el chat, que en relación con las alianzas surge en el marco del Centro de Excelencia en IoT, reúnen a más de 10 entidades nacionales e internacionales, o sea que su proyecto está en el marco de ese gran proyecto de IoT en el que participa la universidad, y entonces nos dice allí que allí reúnen a universidades, empresas, líderes tecnológicos mundiales, y que aunque el Centro de IoT no tiene financiación en estos momentos, es necesario buscar nuevas fuentes de financiación y aliados. Muchas gracias, José. Es bueno compartir, es una invitación a que veamos esas posibles alianzas requeridas y cómo alguien puede decir, yo también podría aliarme de pronto con una entidad internacional para este proyecto. Muy interesante. José me dice que si comparto las diapositivas, pero que comparta pantalla en este momento o que te las comparta todos después de la presentación, después del panel. Sí, nosotros coordinamos, yo creo que las podríamos, si está bien para ti, Marta, colocar incluso en la página web. Sí. En la página web las colocamos ahí en el enlace para que las puedan descargar de ahí. Vale, listo. Bueno, ¿quién más quiere compartir su proyecto? ¿Quién más quiere compartir oportunidades, retos, aprendizajes? Hay manitas levantadas, Marta. Veo Nelly López, sí. con la manita levantada. Perdón. Y Alexis la tenía, creo que la tuvo tanto tiempo levantada que se cansó y la bajó. Ay, veo levantada la de Sonia Carolina, pero ahorita que hice un paneo no la vi, perdón. Sonia es la persona que está Sonia, y Nelly Milade, que ya está ahí adelante, ya la bajó. Vale, Sonia, continúa, qué pena contigo. No, Nelly Milade, y después Sonia. Ya están eliminadas en cámara, Marta. Listo, vale. Vale, Nelly. Gracias, muy buenos días para todos. Un saludo especial a César, a Marta y a todo el equipo de investigaciones que ha organizado este evento para compartir todas estas experiencias maravillosas de nuestras investigaciones y este espacio de diálogo y de interacción que pues nos vincula a conocer y a poder reconocer también el trabajo de cada uno de los docentes investigadores de nuestra universidad. Bueno, pues en torno a las 3 preguntas que nos propone varias preguntas que nos propone, pero bueno, voy a tratar de integrar 3 en esta participación, pues quiero compartirles algunas de las experiencias y cómo consideramos el equipo de investigadores de los 2 proyectos que actualmente venimos adelantando en convenio con otras instituciones. Y este segundo punto creo que inicio por ahí con el aspecto relacionado con las alianzas, la importancia de las alianzas con otras instituciones. Actualmente, pues, participo como investigadora principal en un proyecto que propuse a la universidad y que en consideración con nuestro ODS número 4, pues fue tenido en cuenta en la pasada bienal y que venimos desarrollando junto con Joyce Pérez del programa Licenciatura en Educación Infantil y 2 coinvestigadoras de la Universidad Un Bosque, Rudestela Chacón Pinilla, Erika Fernanda Cortés, y como investigadora principal esta servidora. Este proyecto se titula
la consolidación del perfil de egreso de los estudiantes en perspectiva de formación en competencias del programa de licenciatura en educación infantil en 2 universidades colombianas. Por otra parte, está también otra alianza que también fue bastante interesante el llegar a consolidarla, concretarla, porque fueron varios meses de trabajo arduo para que finalmente se diera y cuando decimos compartir experiencias y retos también ahí articuló a otra de las preguntas, es que es un gran reto el generar las alianzas en términos de la gestión de la investigación interinstitucional y cómo las instituciones vamos avanzando hacia esa búsqueda de lograr integrarnos y generar vínculos interinstitucionales, vínculos de confianza y también vínculos que tienen que verse explícitos en el tema de los diferentes protocolos que se tengan en cuenta y lograr encauzar y compaginar los protocolos y los tiempos de cada una de las instituciones. Ese ha sido un reto importante de la gestión de la investigación en estos 2 proyectos para lograr estos acuerdos. Este proyecto que les voy a mencionar se titula Estrategia de Investigación Pedagógica para el Desarrollo de Habilidades Metacognitivas en Estudiantes Universitarios. Es una alianza entre 3 instituciones, lidera como investigador principal con su investigador principal, la Universidad Antonio Nariño, con la doctora Grace Vesga y una coinvestigadora, Diela Zapata. Está vinculada la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con la doctora María Cristina Gamboa y el doctor Fernando Hernández, y por parte de la UNAD como investigadora, esta servidora Nelly Milady López Rodríguez. Entonces, estos 2 proyectos, pues ambos contribuyen plenamente a los ODS, en especial a este cuarto ODS, por como lo mencionaba Marta en su presentación. Hablar de una educación de calidad requiere maestros formados para una educación de calidad, para poder contribuir al desarrollo de una educación de calidad. Así entonces, en el caso del primer proyecto, el poder investigar sobre cómo los estudiantes, maestros en formación, van consolidando su perfil en esas competencias que, pues, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo que venimos trabajando desde diversos países y particularmente en Colombia, sobre una formación basada en competencias, se va llevando a cabo durante el proceso formativo. Es el planteamiento de poder investigar cómo el estudiante reconoce su proceso de formación y la construcción de ese perfil. Este perfil que declaramos en todos los programas y que tenemos allá muy presente en todos los escenarios donde lo podamos mencionar para que los estudiantes lo conozcan, pero ¿cómo es posible que lleguemos allá? ¿Cómo es ese paso a paso? Entonces, la metodología ha logrado generar un ejercicio metacognitivo de reflexión por parte de los estudiantes al participar en los grupos focales y las encuestas que desarrollamos, y nos ha permitido obtener una mirada de los estudiantes de las 2 universidades en torno a su proceso formativo y esa consolidación de las competencias específicas, en el caso de la competencia pedagógica, y competencias genéricas que aportan a ese perfil de formación docente, como lo son la competencia comunicativa, investigativa y la competencia ciudadana. Por tanto, de esta manera, en ese reconocimiento de ser persona, de ser ciudadano y de estarme formando para el ejercicio de una profesión como ser maestro, se aporta a los objetivos del desarrollo sostenible. En el caso del proyecto con UAN y UNAP, esa estrategia de innovación pedagógica para el desarrollo de habilidades metacognitivas en estudiantes universitarios busca entregar como resultado final una metodología para que todos los maestros de educación superior, independiente
del programa en el que estén los estudiantes puedan hacer uso de esta estrategia vinculada a sus asignaturas y promuevan el desarrollo de competencias metacognitivas en sus estudiantes. De esta manera aportamos también integralmente al desarrollo pleno de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y especialmente de manera particular al objetivo 4, educación de calidad, promoviendo el desarrollo de la metacognición como un proceso inherente a la reflexión de todo ser humano sobre su actuar, pero de manera particular en nuestro caso a la reflexión permanente del maestro sobre su quehacer educativo. Eso quería compartirles sobre estos dos proyectos que llevamos con alianzas interinstitucionales. Gracias por el espacio, Marta, y a César. Te voy a hacer una preguntita, Nelly. Primero, muchas gracias por compartir los dos proyectos y las alianzas. Ahora que dijiste al final sobre el alcance, diciendo que eso que están logrando allí podía pues transferirse a la formación de cualquier docente. ¿Estás hablando de docentes de licenciatura en educación infantil o cualquier docente? Se puede transferir, es transferencia no solamente a la formación de todos los docentes, sino a la formación de todo profesional. Es una metodología que permite el desarrollo de habilidades metacognitivas en términos de cómo lograr que comprendamos lo que vamos a entregar como resultado, el proyecto, y esto es parte de los retos de unas investigaciones cuando se hacen con miradas interinstitucionales e interdisciplinarias, ¿no? No todos los profesionales que estamos aquí vinculados somos maestros, pedagogos. Ese equipo está integrado por una psicóloga, una maestra de ciencias matemáticas, de matemática, licenciada en matemática, y cada uno pues tiene su perfil y sus comprensiones. Entonces, por ejemplo, el título del proyecto, después de pues llegar a consensos, quedó como desarrollo de habilidades metacognitivas, pero definitivamente en la perspectiva que estamos trabajando y que se trabajó el proyecto, lo que generará es una estrategia para el desarrollo de competencias metacognitivas. Entonces, me refiero a que ese trabajo colaborativo también tiene que estar abierto a que las ideas maduren, a que podamos ir haciendo los planteamientos y la construcción nos lleve a que definitivamente, si se estaban planteando desde el principio algunas perspectivas y algunas miradas, pues ese diálogo y esa disertación nos lleve a todos a esos consensos. Entonces, la metodología que estamos generando está basada en competencias y entrega 3 competencias metacognitivas a desarrollar por parte de toda persona, de todo estudiante y de todos los maestros, independiente de nuestra profesión. Es aplicable en todas las asignaturas. Todos los maestros pueden llevarla a cabo integrando esos saberes. Entonces, muy ambicioso, Nelly. Muchísimas gracias. Gracias por compartir y gracias por añadir allí, mientras lo decías, como los beneficios de trabajar en alianza con otros. Gracias por destacarlo, porque es muy importante. Y bueno, ojalá se logre esa transferencia, ya que se le está apuntando a unas competencias que, como tú lo dices, son para cualquier profesional y no solamente licenciatura en educación. Muchísimas gracias, Nelly. A ustedes por el espacio. Gracias, Marta. Darle la palabra a Sonia Carolina y luego a Adriana Inés. Un aspecto de forma, invitarlos si pueden mantener, quienes puedan mantener sus cámaras, solamente porque cuando está hablando una persona como que se sienten un poco hablando uno solo. Entonces, quienes puedan hacerlo, les agradezco para que generemos esa sensación ahí de comunidad. Gracias, muchas gracias a quienes se animaron. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, Sonia. Nosotros, pues yo quería compartirles un poco una experiencia por medio de la cual pues, participamos en la convocatoria de innovación. Nuestro proyecto se llama Prácticas de Educación Superior Inclusiva para el Aprendizaje de la Anatomía y Fisiología Humana
en personas con discapacidad visual. Este proyecto surgió pues a partir de una necesidad concreta que tuvimos o que tenemos actualmente en el programa de ingeniería biomédica. A partir de esta situación en particular con una estudiante, pues empezamos como profesores a buscar diferentes estrategias para el aprendizaje de estas disciplinas que posiblemente tienen un nivel de dificultad alto para los estudiantes y mucho más para una persona con algún tipo de limitación visual, ¿sí? Nosotros veamos, por ejemplo, los atlas de anatomía vienen en colores que nuestra estudiante no puede visualizar adecuadamente, ¿sí? Entonces empezamos a buscar estrategias para facilitar, por un lado, esa apropiación del conocimiento en ella, buscando más el apoyo en lo kinestésico, en lo auditivo, en esa parte experiencial, y se sumó a nosotros un reto adicional que fue esta modalidad de trabajo remoto para que ella pudiera aprender esa parte. Nosotros veníamos trabajando en el anfiteatro y en los laboratorios utilizando el tacto en el anfiteatro, en los cadáveres, pero cuando ya se sumó esta parte de la modalidad remota, pues recurrimos, por ejemplo, a que ella pudiera conseguir algunas muestras de cerdo, vaca, que ella aprendiera a reconocer texturas y a partir de eso pudiera ubicarlas y ubicarse también como dentro de su cuerpo. Y tuvimos un resultado muy satisfactorio. Aquí pues nosotros nos integramos con Bienestar Universitario. La participación de ella pues fue fundamental y pues el apoyo que ella recibe de su familia también fue muy importante. Y como docentes pues creo que el compromiso, trabajamos aquí, yo soy fisioterapeuta y bueno, esas herramientas también logramos integrarlas allí con un equipo también de una enfermera, ingenieros, biomédicos. Entonces, pues fue un trabajo muy, muy satisfactorio. Y aparte de eso, consideramos que esto se extrapola también al estudiante regular. Con estas diferentes formas de aprender, puede que en este caso resolvimos una situación en particular, pero esto se extrapola también a los estudiantes regulares y desde allí creo que la inclusión es un factor muy importante que contribuyó a este proyecto. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. Sonia, muchísimas gracias. Bueno, muy satisfactorio para ti, para nosotros que hacemos parte de la universidad, trabajar en este proyecto. Y mira que también pues estás mencionando un proyecto que está orientado en el ODS 4 al tema de inclusividad, en este caso de una persona con discapacidad visual. También has mencionado lo importante de trabajar con personas de varias disciplinas. Y yo diría que finalmente has tocado el tema del diseño universal, porque estás diciendo cómo esto que ustedes diseñaron puede llegar no solo a aquellas personas con discapacidad, sino a un estudiante que no la tenga. Entonces, muchísimas gracias, Sonia, por tu aporte. Vamos a darle la palabra a Adriana Ávila. Yo creo que estoy haciendo algo mal y es que yo digo algo, cierro y le doy la palabra a otro y no digo si alguien más quiere compartir sobre tu experiencia. ¿Alguien quisiera compartir sobre la experiencia de Sonia o alguna que haya pasado? Qué pena. Yo estoy mirando mucho el reloj. ¿Alguien quisiera compartir? Antes de que pase Adri. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Adriana. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Martica. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y tener no tan efusivos como tú, pero bien, muy bien, gracias. Yo sí estoy efusivo. Todos, sí. Cada quien en su estilo, Martica.
Adri, cerraste el micrófono. Cerrado. Adri tiene cerrado el micrófono. Ya aquí se saltó aquí el micro. Bueno, quiero compartirles un proyecto en el que estamos trabajando con Lina María, que justamente hoy salió en las noticias en nuestra página, y es la convocatoria a participar en un proyecto que se llama La investigación en la escuela y el maestro investigador en Colombia. Este es un proyecto macro a nivel de país, es un proyecto que sale por iniciativa del Ministerio de Educación en alianza con MinCiencias y convoca a las diferentes instituciones y grupos de Colombia a que propongan una estrategia de acompañamiento para los docentes del sector oficial que quieran y estén interesados en publicar artículos derivados de sus procesos de investigación o prácticas pedagógicas. Entonces, para nosotros de verdad es un gran orgullo contarles que participamos en alianza la UNAP con los Andes y el IDEP, y fuimos los ganadores de esa convocatoria a nivel de país. Fue una convocatoria, digamos, muy interesante. Estamos aprendiendo muchísimo porque, bueno, ya se formalizó en noviembre y ya hemos avanzado. En noviembre fue la inauguración, la semana pasada fue el lanzamiento, no sé si vieron, estuvo a cargo pues de los ministerios, los rectores de las diferentes instituciones participaron. Y Lina y yo somos coinvestigadoras en este proyecto que tiene muchas fases. Una primera fase pues es toda esta convocatoria en la que estamos, que es la noticia de hoy, que a propósito si ustedes tienen contactos en el sector oficial, tanto docentes como directivos, coordinadores y demás, que consideren pudieran participar compartiendo sus prácticas y sus proyectos en la versión de un artículo científico, pues bienvenido que nos ayuden a compartir esto. Vale. Además, este proyecto tiene otra fase muy interesante y es que quienes se lancen a participar y pues sean seleccionados van a tener un proceso justamente de acompañamiento para asesorarlos y pulir todos esos escritos con los que se presentan. Una parte muy interesante también en la que hemos estado trabajando arduamente es que parte de ese proceso de acompañamiento tiene el diseño y construcción de un MOOC que va a quedar después como uno de los productos en el repositorio del ministerio para que todos aquellos interesados en vivir este proceso de escritura de un artículo científico pues lo puedan hacer. Así que tenemos allí también trabajo bastante, hemos estado trabajando en el diseño de ese MOOC y ahora estamos también en la fase de evaluación. Y en esta fase de evaluación, pues también ha sido un gusto ver que esa convocatoria para evaluadores se abrió y muchos de nuestros docentes de la universidad participaron. Fue una convocatoria, digamos, que mandamos internamente a quienes cumplían el perfil, porque el perfil del que establece el ministerio pues es muy sesgado, tenía que ser de formación de pregrado, maestría pregrado, doctorado, educación, todo en educación pregrado, formación de posgrado. Nos sacaron. Sí, Martica, sí, porque les llegó, ¿no? Les llegó la invitación, pero el perfil después ya no cumplían. Además, tener experiencia en dirección de trabajos, tener experiencia también en publicaciones. Entonces, pues compartirles que sí, quienes cumplían el perfil en la universidad participaron, pues algunos fueron seleccionados. Así que no solamente estamos participando Lina y yo, sino que se ha abierto el espectro a más compañeros en este proyecto. Linita, le cedo la palabra porque me emocioné. Ay, gracias. Yo me emociono compartiendo todo lo que hacemos en investigación. Les acabo de compartir justamente la página web del proyecto. Esa la pueden compartir con quienes ustedes consideren que pueden cumplir los requisitos. Incluso no únicamente, pues digamos que los que pueden participar formalmente son los maestros y directivos docentes del sector oficial, pero si estuviesen escribiendo con alguien que no haga parte del sector oficial, pues esta persona puede estar allí. Inscrito realmente estaría el maestro del sector oficial, pero si el artículo es en coautoría con un maestro, por ejemplo, de la UNAP, pues no hay lío, ahí estarían es decir, podrían participar. Y otro de los productos importantes que esperamos, y este sí ya será a futuro, es también una serie de libros que se estarán publicando en el marco del proyecto, así como también una investigación de la mano de todo este proceso que estamos haciendo. En este momento justamente estamos definiendo las líneas en las que vamos a trabajar, que van a estar investigando, y es
como decía Adriana, una interesante oportunidad de aprendizaje y de trabajar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Ciencia, los Andes y el IDEP, porque los equipos van a estar conformados por personas de las distintas instituciones. Entonces, ahí también creo que es una oportunidad de formación para todos, de crecimiento, además de la visibilidad que le ofrece a nuestra universidad como líder en la formación de maestros, no solamente en la región de Santander o los Santanderes, porque además hemos tenido impacto en los dos Santanderes, sino también en el país. Entonces, pues nada, invitarlos a que nos ayuden a hacer la difusión del espacio. Estamos justamente evaluando la posibilidad de ampliar algunos días más la convocatoria. Inicialmente va hasta el 28 de febrero, pero justamente en la reunión de hoy estamos, pues a partir de la reunión de hoy estamos revisando esa posibilidad, así que es probable que tengamos unas 2 o 3 semanas más dependiendo de lo que nos apruebe también el Ministerio de Educación. Creo que no se me escapa nada. Y una cuña adicional es que el doctorado en educación va por buen camino con el liderazgo de Adriana Lina, en el INADE se ha integrado también. Entonces, bueno, esa es una cuña. Sí, gracias César. Gracias. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a Adri y a Lina por compartirnos el proyecto, nuevamente un proyecto que cuenta con alianzas con otras instituciones y también que está en el ODS 4 orientado a la formación de profesores. Y bueno, esto que están haciendo es súper importante porque no solamente es el acompañamiento para que el profesor escriba un artículo, sino que con seguridad con esto el profesor se va a animar a compartir sus aprendizajes, sus experiencias de su quehacer docente y al animarse a hacerlo y a escribirlo cada vez más, pues va a llegar con eso a muchos otros profesores, se va a dar la oportunidad de réplica y va a contagiar el proyecto, yo creo que a muchos más profesores y esto va a ser un factor multiplicador y eso va a ser, yo le auguro pues muchos éxitos al proyecto y a lo que busca, ¿no? A lo que buscamos con el ODS en cuanto a la formación de docentes. Pues muchísimas gracias. Bueno, es verdad como dice César, también este proyecto es abrebocas para el doctorado en el que arduamente las dos vienen trabajando sin descanso ni en vacaciones. Entonces, muchísimas gracias. Lucy había levantado la mano. Yo, antes de darle la palabra a Lucy, yo no sé nuevamente si alguien más quería aportar, porque tengo la sospecha de que Lucy nos va a cerrar el panel. No. Ah, vale, listo. No, yo quiero aportar, bueno, primero que todo, buenos días a todos y quería aportar también al proyecto que está mencionando Adriana, pues nosotros también con Adriana estamos desarrollando un proyecto donde pues ella es la investigadora principal, yo estoy acá aprendiendo de la mano de Adriana en el proyecto y lo que estamos haciendo es un modelo de medición de competencias en investigación que alcanzan los estudiantes en su práctica pedagógica. Entonces, de la licenciatura. De la licenciatura en educación. Okay. Entonces, revisando precisamente lo que Martica nos compartía ahorita, pues podía ver cómo este proyecto, y de pronto no lo habíamos visto así, pero con relación al ODS en la parte mundial, vemos cómo 6 de cada niños adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima de lectura y escritura, ¿sí? Y también cómo muchos niños están desertando, ¿no? Están desertando de su escuela, no están asistiendo a sus clases. Entonces vemos cómo esto tiene que ver precisamente con la parte de la formación también en los estudiantes en el programa. Esto sin decir si está bien o mal, ¿no? No estamos diciendo eso, sencillamente estamos diciendo que queremos mirar si durante la práctica pedagógica se desarrollan esas competencias de investigación, que también le aportan a lo que estos futuros docentes le van a enseñar o van a transmitir a sus estudiantes, ¿cierto? Desde las primeras edades de preescolar hasta 11 grado y demás. Además, con lo que estaba diciendo Adriana ahorita, me parece interesante porque mire que aún en los colegios tanto oficiales como privados, existe un temor por parte de los profesores a escribir artículos científicos y a publicar, ¿sí? A compartir. Muchas veces lo que se está haciendo en el aula es investigación, pero no se ve así. Los mismos profesores de colegios no lo ven así. Entonces, creo que este proyecto que está mencionando Adriana y el proyecto de nosotras le aporta precisamente a eso, a que cuando nuestros estudiantes de la licenciatura lleguen a la labor docente, al ejercicio como tal, a su quehacer,
ya llegan con esas competencias investigativas y quizá ese temor por publicar, por escribir, por dar un paso a la investigación puede quizá disminuir, ¿cierto? Y al contrario, pues poder darle fuerza a sus otros compañeros. Entonces creo que hay que, pues para mí siempre ha sido como un reto también eso, que la parte de la investigación pase a las primeras edades, ¿no? Desde la primera primaria, secundaria, y no se quede solo en el ámbito de la universidad. Claro que sí, Lucy, muchas gracias. Me atravieso con un comentario yo sin levantar la manita. Lucy. Y es que mire qué bonito que aquí empiezan a aparecer unas conexiones, ¿no? Entonces apenas Lucy mencionó, Marta abrió los ojos porque Marta está trabajando en los temas asociados con la formación doctoral y la investigación en la formación doctoral. Carolina desde investigación está liderando un proceso también de formación en investigación en los posgrados. Está el proyecto Vocaciones que inicia este año y Lina levantó la mano y imagino que también va a decir algo asociado. Entonces, de eso se trata este encuentro. ¿Sí ve que no iba a cerrar el panel? Qué pena, Lucy, gracias. No, y mira, sobre lo que tú dijiste, es que al principio pareciera que ibas por el lado de desarrollo de competencias para cuando estos estudiantes que se están formando para ser mañana profesores, pues para ellos entrar en el mundo de la investigación. Pero tenía pensado decirte, y luego lo dijiste al final, o sea, no solamente los profesores, sino que si el profesor tiene la competencia, seguramente que el profesor va a llegar a que esa competencia también la tengan los niños con los que él esté trabajando. Entonces, otra vez un factor replicador y me parece buenísimo. Muchísimas gracias, Lucy. Yo me tengo que retirar a otra sesión, pero pues gracias por este espacio y esa es la otra cuña. Sigue a las 11 una transformativa para quienes estén interesados con y a José las 2 de la Cabrera. tarde y a las 2 de la tarde la conferencia con la doctora directora de sostenibilidad de Pittsburgh. Vale, entonces Lina, tienes la palabra. Y sí, gracias, y rapidito porque ya van a ser las 11, pero también a propósito de estas alianzas queríamos, y no sé si por ahí está Alan, estamos trabajando junto con el profesor Alan Rueda y Adriana también, en un proyecto muy, muy interesante, producto de la convocatoria que se hizo el año anterior en el marco de UNAV Innova. Y es un ejercicio que nos llama mucho la atención porque nos preocupa mucho la escritura de nuestros estudiantes de posgrados, sus procesos de escritura, les cuesta mucho escribir, y ahí es donde tenemos los mayores fracasos o tropiezos dentro del proceso de investigación especialmente. Entonces, junto con Alan y Adriana hemos construido un objeto de aprendizaje virtual que está dividido en 3 partes, que lleva de la mano al estudiante en ese proceso de escritura, le ofrece tips, ideas, además información sobre los diferentes tipos de textos derivados del ejercicio de investigación o para la investigación. Este ejercicio lo estamos haciendo con CETIS, ya tenemos la primera parte producida, la segunda y la tercera están en proceso de producción, y nuestra idea es que sean de acceso libre para la comunidad de CETIS en México, Baja California, y por supuesto para la comunidad UNAV. Entonces estamos esperando que ya estén las 3 partes producidas para poderlas ubicar, bueno, donde nos indiquen en la universidad. No sé si será a través de la página de investigaciones, UNAV virtual, ya nos contarán, pero pues la idea es que todos lo podamos aprovechar, no solamente los estudiantes, sino también los docentes, por supuesto, no solamente en posgrado, sino también en pregrado. Muchísimas gracias, Lina. Y pues antes de cerrar yo le daría la palabra a César, pero lo último que voy a decir es que efectivamente César hizo un llamado a algo que yo no fui explícita en las preguntas que hice, y es no solamente pensar nosotros, bueno, y este proyecto, a qué otros ODS podría apuntar, sino y con quién nos podemos aliar de otras entidades, de otras dependencias, pero sobre todo también, como dice César, ustedes viendo los proyectos que tienen sus compañeros que de pronto no conocían, o todos viéndolos porque yo también, entonces de pronto por ahí podemos encontrar sinergias entre proyectos y fortalecer y ampliar las capacidades que tenemos para los resultados que esperamos. Pues muchísimas gracias a todos, como digo ahí en el chat, por estar y sobre todo por compartir. Ojalá tengamos otros espacios como este, súper agradable, súper enriquecedor, súper pertinente. Y ahora sí voy a darle la palabra a César. Gracias, Marta. ¿No? He hablado mucho, pero también
me uno a esas palabras, invitarlos a la siguiente charla, que sigamos articulando. Acuérdense que Ideas to Reality va a ser un portal que va a estar ahí todo el tiempo. Si ustedes quieren profundizar más sobre los proyectos que se han hablado acá, vayan a la página web, revisen los videos. Total que estos son 3 días que pasan muy rápido, pero la información va a quedar ahí para que ustedes la consulten. Y sigamos conectando puntos. Mira que lo que decía ahorita Lina, ayer me escribía José Daniel que estaba en un evento del doctorado con una conferencista excelente sobre cómo escribir artículos científicos. Exacto. Entonces, íbamos a tener en el evento también una persona que va a hablar sobre escritura exitosa de artículos y publicación en revistas. Entonces, sigamos conectando puntos. Muchas gracias a todos y quienes van para el otro evento ya nos vemos allá. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Chao, chao. Chao, chao.